desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con el curso y en esta ocasión vamos a seguir hablando del parámetro R0. Vamos a hablar sobre el- la matriz de siguiente generación o operador de siguiente generación, que es un acercamiento de Pauline van der Driesche y sus colaboradores para calcular el R0 de los modelos compartimentales, ¿no? Eh, la idea va a ser separar, eh, digo, esto está pensado no para modelos simples, está pensado para modelos que tienen muchos compartimentos, ¿no? ¿Cuál es la idea general? La idea general es que aunque tenga muchos compartimentos, esencialmente podemos hablar únicamente de dos clases o de dos metaclases que tienen. La clase de los infecciosos o infectados, más bien, clase de los infectados y la clase de los no infectados. Eh, entonces, esa es un poco la idea. Vamos a separar en esos dos grandes clases a todas las pequeñas clases que tenemos de infectados, vacunados, recuperados, removidos, muertos por enfermedad, etcétera. Los vamos a meter en únicamente dos clases, los que están infectados y los que no están infectados, independientemente de la dinámica, ¿no? Esas dos, con esas dos clases, vamos a formar una matriz que lo que nos va a decir es justamente eh, a partir de en algún momento o de un momento inicial el número de infectados en las distintas clases, cuántos casos secundarios van a provocar, ¿no? Esa es la idea, esa es la generalización. Cuando estamos en el SI o en el SIR, básicamente eso hacemos, ¿no? Tenemos los que fueron infectados y ya no lo están, y los que no están infectados y van a estar infectados, ¿no? Esas son las dos tasas que nos interesan y con eso formamos el parámetro R0. Eh, en este caso vamos a hacer algo parecido, pero pues vamos a tener un montón de compartimentos, ¿no? Entonces vamos a ver eh, un recordatorio de algunas definiciones del álgebra lineal que vamos a usar. Vamos a hacer la descripción del algoritmo con el cual se forma el, la matriz de siguiente generación. Vamos a dar la definición entonces del parámetro R0 como el, el, el radio espectral de esa matriz de siguiente generación, y luego vamos a dar un resultado y finalmente veremos algunos ejemplos, a ver qué tantos ejemplos podemos hacer. Pero bueno, entonces ese es el plan para el día de hoy y les recuerdo, esto está basado en los trabajos de Pauline van der Driesche, este, los artículos que les mandé la vez pasada y pues ahí pueden echarle un ojo más cuidadoso a lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces, vámonos al pizarrón y continuamos.
Entonces, seguimos hablando sobre el cálculo del parámetro R0, pero vamos a hacerlo vía la matriz de siguiente generación. Ahora, antes de empezar, hay que revisar revisitar algunos conceptos del álgebra lineal. Vamos a ver. Lo primero es justamente el radio espectral, ¿no? Pues el radio espectral de una matriz A es el máximo de los valores propios de A, ¿no? Y vamos a llamarle ρ, de hecho es el supremo sobre los valores propios. Entonces, lo denotamos con una ρ. Este es el supremo de en valor absoluto o en módulo, donde lambda es valor propio de A, ¿no? Otra cosa que vamos a utilizar es el concepto de matriz M o de M matriz. Entonces, una matriz A es una M matriz o matriz M si los elementos fuera de la diagonal son no positivos. Esto se le llama tener el patrón Z. ¿No? Todo lo que está fuera de la diagonal, ¿no? Imagínense que esto es la matriz. Entonces todo lo que está fuera de la diagonal está pintado. Y lo de la diagonal tiene puro cero, ¿no? Esa es la idea. Entonces tiene patrón Z. La segunda es que la inversa existe. Y tiene elementos no negativos. No llega tan lejos para pedirle que sea definida positiva, pero sí tiene elementos no negativos. Ok. Otra más es que la cota espectral
de la matriz A, ya no le ponemos que es una matriz, es, o se queda definido como M de A igual al supremo de las partes reales de la lambda, donde la lambda es valor propio de A. ¿No? Entonces, con esas tres definiciones vamos a estar trabajando y nada más voy a dar un resultadito igual del álgebra lineal. La dejo aquí un momento. Y ese resultado nos va a dar una condición que vamos a poder utilizar como equivalente. Si se fijan, pues estos dos conceptos tienen una forma muy parecida. Entonces lo que vamos a dar es una equivalencia para eso, ¿no? Entonces, cuando ahorita que hablemos de la matriz de siguiente generación, es una matriz que se forma como producto de dos matrices. Y a una de ellas se le va a pedir justamente que sea una M matriz, ¿no? Y entonces lo que vamos a tener que preguntarnos es cómo es el rho de un producto de esta forma, ¿no? De dos matrices, o bueno, de una matriz y la inversa de otra. Este de aquí, esa matriz, ese radio espectral de ese producto va a ser el R0. Entonces, lo que nos interesa saber es cuándo es mayor que 1 o cómo es comparado con 1 más bien, ¿no? Entonces, fíjense que si la cota espectral, o bueno, el resultado al que vamos a apelar es la siguiente equivalencia. Si la cota espectral de F menos B es negativa, si y solo si el radio espectral de F por B inversa es menor que 1. Y la segunda cosa es que la cota espectral de F menos B es mayor que 0 si y solo si el radio espectral es mayor que 1, ¿no? Entonces, de alguna forma, a veces va a ser más sencillo hablar de la cota espectral que de el radio espectral, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a ver por qué estamos hablando de esto. Entonces la idea es que tenemos un modelo que tiene un montón de compartimentos, pero podemos pensar que el modelo que estamos construyendo, pues algunos compartimentos son clases de infectados y otros compartimentos son clases que no se infectan o que no están ya infectados. Entonces, siempre podemos separarlos en dos grupos grandes de infectados y de no infectados. Entonces, digamos que los metemos en dos, ¿no? Digamos que tenemos n compartimentos donde tenemos i o bueno, n más
n compartimentos, donde n son n infectados. Y n no infectados. Pues pongamos que ya lo pudimos arreglar de alguna forma y le llamamos x a las infectadas. X punto igual a alguna función, ¿no? Y va desde 1 hasta n, y y j punto va a ser igual a g j de xy, y j va a ir corriendo desde 1 hasta n, ¿no? Entonces el primer paso es separamos el sistema en esas dos grandes clases, las X de infectados y las Y de no infectados. El segundo paso es vamos otra vez a separar o vamos a reescribir la parte de los infectados como suma de dos funciones. De una f elegante y que depende de xy, y una b elegante y que depende de xy. ¿Quiénes son esas nuevas funciones elegantes? La f representa nuevos casos infecciosos, ¿no? Es la tasa de aparición de nuevos casos, y la b representa muerte, o puede representar muertes o demográficos, pues, demográficos, transiciones, progresión de la enfermedad, y recuperación, ¿no? Entonces, realmente la tasa de crecimiento está actuando sobre la F de los nuevos casos. En el caso de modelos con latencia, pues es la F la que se come este pedazo, y luego cuando progresan a infeccioso, pues eso está dentro de la B, ¿no? Entonces se separa en esas dos funciones, en esas dos funciones el compartimento grande, el metacompartimento de los infectados. Ahora, puede haber muchas formas de hacer eso, ¿no? Entonces necesitamos acotar esa B y esa F. Que nos van a hacer esas B's y esas F's. Entonces voy a quitarle esto también, que me estorba un poco. Entonces F elegante y B elegante tienen las siguientes propiedades. Primero, Fi de 0 y Y, ¿no? Cuando no hay infectados, es igual a 0, ¿no? Y la B y en 0Y también es igual a 0.
¿Qué es lo que nos está diciendo? Que todas las infecciones son secundarias, ¿no? Y que no hay recuperación, ¿no? Eh, la segunda condición es que FI de XY en general es mayor o igual que 0 para cualquier XY mayor o igual que 0, ¿no? Que tiene sentido biológico. La BI de XY es menor o igual que 0 si XY es igual a 0 con Y desde 1 hasta N. Esto quiere decir que cada componente representa el flujo hacia afuera neto del compartimento de datos, ¿no? Es decir, los infectados que van hacia la recuperación, los vacunados que van hacia otra vez ser susceptibles, etcétera, ¿no? La suma sobre todas las i's de la BI de XY va a ser mayor o igual que 0. Eso significa que la salida de todos los compartimentos es positiva, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿no? Estas son las condiciones que se le piden a esa F y esa I, con las cuales separamos el compartimento de los positivos, ¿no? Hasta ahí vamos. Vamos al paso 3 y 4. Entonces, ¿quién es el equilibrio libre del sistema? Digamos, el E0 pues tiene esta característica, ¿no? Entonces hay que hallar el equilibrio libre de enfermedad. Que esa es puede sonar trivilín, pero bueno, hay que encontrar cuál es el equilibrio libre de enfermedad. Lo que hay que garantizar es que todas las soluciones o todas las condiciones iniciales de la forma 0y tienden hacia el equilibrio libre de enfermedad conforme t tiende a infinito, ¿no? Entonces hay que calcular el equilibrio libre de enfermedad y alrededor de ese vamos a calcular las jacobianas, ¿no? Entonces vamos a llamarle F a la matriz jacobiana de las F's, ¿no? Del F elegante alrededor del E0 y B es la matriz jacobiana de las B elegante alrededor de la E0. Aquí F pues son las F y la B son las
de I, ¿no? Con I de 1 hasta I, ¿no? Ok. Eh, Ahora, ¿de dónde van a provenir estas? Pues estas son la linealización alrededor del equilibrio libre de enfermedad de la la XY punto, ¿no? Este, entonces, por la forma que tienen, lo que vamos a tener es que la parcial respecto de Y, J de la F, I en X en 0 Y 0 va a ser lo mismo que la parcial respecto a YJ de la BI de la 0 Y 0, y esto es idénticamente 0, ¿no? Nada más por construcción, ¿no? Eh, y entonces alrededor de 0 el sistema o, o la linealización de XY punto es XY punto igual a F menos B por X, ¿no? Por eso nos interesaba esta condición también, ¿no? Eh, y ya, el último paso. Este es como la parte crucial, ¿no? Construir la matriz F y la matriz B a partir de cómo separamos el sistema. Y la matriz de siguiente generación es K igual a F por B inversa, y el parámetro R0 va a ser el radio espectral de la K. Ok. Entonces el resultado general ¿cuál va a ser? Si X0 es el equilibrio, o pongámosle E0 como le llamamos, libre de enfermedad, de un sistema XY punto igual a F I menos BI, funciones de X, ¿no? Entonces E0 es localmente asintóticamente estable si R0 es menor que 1 e inestable
si R0 es mayor que 1, ya. Pues vamos a ver algunos ejemplos. Justamente el habíamos visto, ¿no? Que calcular el jacobiano no funciona bien, en algunos casos. Eh, y puede ser engorroso. Esa aproximación pues solo funcionaba con sistemas donde podemos reducir el jacobiano a una de 2x2, pero el, no nos garantiza poder reducir a una de 2x2 que va a funcionar bien. No podríamos tener una cosa que no podemos determinar como positivo generalmente, ¿no? O que no lo podemos interpretar como caso secundario, ¿no? Como una tasa de caso secundario. Eh, entonces, eh, pues vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, en el caso del SEIR, ¿no? Pues tenemos S punto igual a gamma menos mu S menos beta FI. E punto es igual a beta FI menos mu más capa E, ¿no? Estos son los que van a los infectados. Aquí tenemos capa E menos mu más alfa, que son los recuperados, y R son los alfas y los que se mueren, ¿no? Entonces mu es la tasa de mortalidad, lambda es la tasa de nuevos individuos. ¿Quién es el equilibrio libre de enfermedad? Ya habíamos visto que es lambda sobre mu 0, 0, 0, ¿no? Entonces, eso ya lo habíamos empezado a hacer. Ahora, ¿quiénes son los infectados? Pues estos dos, ¿no? Esos dos son los infectados. Estos son las X y estos van a ir a la Y, ¿no? Son los compartimentos que nos interesan. Ahora, fíjense cómo tenemos escrito aquí. Aquí no hay mucho más que hacer, ¿no? Pero tenemos, digamos, X1 y X2. Estos son los nuevos infectados y estos son los que salen, ¿no? Pues esta es la F1 y la B1. Aquí tenemos los nuevos infectados, la F2.
No, no. Aquí, o sea, en realidad los nuevos infectados son nada más esto. Y todo esto de acá representa una salida de esta de aquí. Entonces, esta es la segunda componente de la B. Entonces, matricialmente podemos escribir la F elegante como beta SI C, ¿no? Y la B como mu más kappa por E y menos kappa E más mu más alfa por I, ¿no? Que es como la inversa de esto, ¿no? Es una salida. Ahora, ya tenemos el equilibrio libre de enfermedad, ya tenemos nuestra separación, ya identificamos nuestras X, ¿no? Ya vamos en el cuarto paso. Entonces, la matriz de siguiente generación K es F por B inversa, que es la matriz jacobiana de esto, que pues vamos a tener K kappa beta S0 sobre mu más kappa mu más alfa y beta S0 sobre mu más alfa, y aquí vamos a tener dos ceros, ¿no? Ok. Entonces, ¿quién es el polinomio característico de la K? ¿No? Vamos a tener el polinomio característico de la K. ¿Quién es? Pues es el determinante de qué matriz, de lambda menos K beta S0 mu más K mu más alfa, beta S0 sobre mu más alfa, lambda, ¿no? Bueno, sí. El determinante de esto tiene, pues es lambda por lambda menos K beta S0 mu más kappa mu más alfa, y esto es 0, ¿no? Y nos la deja bien fácil, ¿no? Porque ¿quiénes son las dos raíces de esto? Pues tenemos una que es 0 y la otra kappa beta S0 mu más kappa mu más alfa, que salvo algún cambio ahí de letras, es lo mismo que habíamos obtenido con el método del jacobiano, ¿no? Bueno, ok. Vamos a ver otros ejemplos.
Vamos a ver un modelo de una enfermedad vectorial. Entonces, y SB e IB son los vectores infectados y susceptibles. Entonces SB punto es una tasa de nuevos individuos menos una tasa de transmisión que se debe a contacto del vector con un individuo infectado del hospedero, ¿no? Mu B SB. Y una tasa de mortalidad. Y aquí tenemos estos. Y una tasa de mortalidad, ¿no? Vamos a ponerle P para que no se nos confunda con el radio espectral. Y la P, que ya hace más sentido así, es la probabilidad de transmisión de un vector a un, digamos, a un humano, ¿no? La población de los vectores, entonces lambda B menos mu B por NB, ¿no? Y supongamos, y aquí es otra vez esa hipótesis fuertísima que es asintóticamente constante. ¿No? Bueno, para la población humana vamos a tener ese punto igual a la tasa de nuevos individuos, Q, A, S y B, ¿no? Son los susceptibles que se infectan porque están en contacto con un individuo infectado de la población de vectores, menos la tasa de mortalidad, más los que se recuperan, algunos de los recuperados que vuelven a ser susceptibles, ¿no? Y punto son estos Q, A, S y B, y mu más alfa, y ¿no? La alfa de recuperación, y de aquí pues los que se mueren, y la gamma por R, ¿no? Entonces en esencia es un modelo de parecido al de la malaria, pero un poquito más complicado, ¿no? Aquí n punto pues va a ser esta menos mu n, ¿no? Ok, igual asintóticamente constante. Y vamos a tratar de encontrar el R0. Para esto, pensemos primero en lo siguiente. Esto de acá es el número de... O sea, si suponemos que tenemos un infectado en una población susceptible, el número de casos secundarios pues viene dado por esta tasa, ¿no?
y este, ¿no? Estos son los casos nuevos en la población de vectores por un humano infectado. Estos son los casos secundarios por un vector infectado, ¿no? Entonces tenemos dos números reproductivos básicos, uno para cada población en principio, ¿no? Tenemos acá la salida, ¿no? Es la MUV, y aquí tenemos esta alfa, ¿no? Entonces podemos decir que el número reproductivo de los humanos es P por ANB sobre alfa más mu, ¿no? Aquí no nos preocupamos por la S, sino por toda la población de individuos de los vectores, ¿no? Y el R de los vectores pues es QA por N sobre mu B, ¿no? Y el R0 del sistema se presenta como producto de esos dos, ¿no? Ahora, ¿qué obtenemos cuando hacemos el procedimiento de hacer la matriz de siguiente generación, ¿no? ¿Quiénes son las I's, quiénes son las B's? Entonces, acá va a ser de la X, este de la Y es X y este es Y, ¿no? Entonces tenemos dos compartimentos de infectados, efectivamente, ¿no? Y nada más voy a ponerlo aquí para que lo comparemos al final. Tenemos PA cuadrada NBN sobre mu B por alfa más mu, ¿no? Ese es el R0 que se obtiene pensando en la aproximación jacobiana, digamos. Ahora, en este caso, pues ya sabemos, ¿no? Que el E0 es pues NB 0 N 0 0, ¿no? Tener toda la población humana susceptible, toda la población vectorial susceptible, y en este caso la F elegante pues va a contener a la PA SBI y a la QA SIB, ¿no? En este caso sí, los dos son tasas de nuevos infectados, y la B elegante va a ser la tasa de salida hacia la tasa de mortalidad, pues, y la tasa de mortalidad y de recuperación de los infectados, ¿no? Las matrices jacobianas correspondientes pues van a ser 0, PANB, QSN y 0, y B, mu B, 0, 0, alfa más mu. Cuando hacemos el producto, bueno, la B inversa aquí pues no es más que 1 sobre mu B, 0, 0, 1 sobre alfa más mu, ¿no? Siendo una matriz diagonal, y la K pues es el producto de esta con esta, y es 0 PANB sobre alfa más mu, QA N sobre mu B, 0, y pues esto no es otra cosa que 0 RH RB 0, ¿no?
Tiene una forma chistosa. Ahora, ¿quién es el polinomio característico de este? ¿No? Polinomio característico, pues es el determinante de quién, de lambda menos RH menos RB lambda, y esto es lambda cuadrada menos RH por RB, ¿no? Y entonces, ¿quién es el R0? Según aquí vamos a ponerle J de jacobiano, y el R0 de la matriz de siguiente generación pues no es más que la raíz positiva de RH por RB. ¿No? Y aquí el R0 jacobiano pues no era más que RH por RB. Y en general pues pues son distintos, ¿no? ¿Cuál es mejor aproximación? ¿Cuál es mejor umbral? ¿No? Entonces, si se fijan, lo que tenemos es que el R0 jacobiano pues no es otra cosa que el R0 de siguiente generación al cuadrado. Ahora, lo que sí es cierto es que ambos umbrales pues nos dicen lo mismo, ¿no? ¿No? Si este es mayor que 1, se va a aproximar hacia el E0 y lo mismo con esto, ¿no? De hecho, cuando el producto es 1, ¿no? Cuando estamos en el mero umbral, sí, RSG y RJ son iguales, ¿no? Entonces, nos están dando la misma información, para propósitos prácticos es esencialmente lo mismo, pero pues este cuate es más grande que el RSG, ¿no? Generalmente. Entonces, lo que sí es cierto es que cuando R0 es 1, sí, solo si es mayor que 1, sí, solo si R0, el jacobiano es, el R0 jacobiano es mayor que 1, sí, solo si el R0 de siguiente generación es mayor que 1. Igual, ¿no? R0 jacobiano es igual a 1, significa que este producto es 1 y significa que R0 de siguiente generación es 1, ¿no? Y el R0 jacobiano menor que 1, sí, solo si el RCG es menor que 1. Entonces, a pesar de que el cálculo no nos da lo mismo, aunque uno pensaría que tener un umbral pequeño es mejor, porque nos permite plantear medidas como más cautelosas, sí nos da cualitativamente la misma información, ¿no? Bueno, entonces con estos dos ejemplos la dejamos por hoy y nos tenemos que meter a trabajar sobre mecanismos de control, ¿no? Vamos a ver qué relación guardan
esta matriz de siguiente generación con los mecanismos de control. Vamos a hablar un poco en general del tipo de mecanismos, cómo los metemos en modelos de ecuaciones diferenciales, y luego esta discusión de los mecanismos de control nos va a llevar hacia explorar otro tipo de herramientas, en principio modelos en redes, y después a ver a dónde nos lleva nuestra búsqueda de plantear modelos que tengan algún tipo de control, ¿no? Entonces, la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.